Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Community and COVID-19 Lunch and Learn. Yo soy Fernando Valenzuela. Y mi nombre es Yaneli Petance y estamos aquí parte del Concilio de Hispana de Salud aquí en Hartford, Connecticut, y somos parte del COVID-19 Outreach Team y estamos aquí para darle informaciones y también cualquier dudas y preguntas que tienen sobre COVID-19, estamos aquí. En este episodio vamos a hablar sobre las vacunas de niños con Dr. Salazar, el jefe médico de Connecticut Children's Medical Center. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido al Community COVID-19 Lunch and Learn. Hola Fernando y Yaneli, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y muy dispuesto a compartir información importante sobre COVID-19 en niños, la vacunación, cómo prevenirlo y cómo tratar de salir de esta pandemia que nos ha dado tan duro a todos nosotros. Y doctor, ¿nos quieres contar un poco sobre su trabajo y su carrera? Sí, Fernando, gracias. Bueno, yo soy, mi nombre es Juan Carlos Salazar. Soy originalmente colombiano, nací en el sur de Colombia hace varios años, no hay necesidad de contar cuántos. Y soy pediatra, entrenado aquí en la Universidad de Connecticut hace algunos años y especializado en enfermedades infecciosas de niños de la Universidad de Minnesota. También tengo una maestría en salud pública. Y hace 23 años estoy trabajando con el Hospital de Niños de Connecticut, Connecticut Children's, y la Universidad de Connecticut. En este momento yo soy el jefe médico del Hospital de Niños de Connecticut. Soy también profesor y el chairman del Departamento de Pediatría de la Universidad de Connecticut. Y por los 2 últimos años pues, he estado muy involucrado con todo el tema de COVID-19, preparando el hospital, ayudando a nuestros médicos, enfermeras, el personal de urgencias, de cuidado intensivo, estar listos y preparados para la pandemia desde que empezó hace 2 años, en el 2020. Me parece que fue hace mucho tiempo, pero fue realmente hace 2 años exactamente estábamos empezando este tema de COVID-19. Y también dando pues, información a la comunidad de cómo prevenir la infección, cómo prepararse, cómo hacer una prevención para que los niños no se infecten. Y desafortunadamente si se infectan, pues qué es lo que tenemos que hacer en el hospital para cuidarlos, para tratarlos y lograr llegar a un futuro mejor. Que ya lo vemos, ya vemos la luz al final del túnel. Ya estamos hablando del mes de mayo y junio. Yo creo que vamos a tener una primavera muy buena y yo creo que el verano va a ser muy diferente al de los 2 últimos años que han sido tan difíciles. Muchas gracias por toda esa información. ¿Está todo bien? Pues vamos a empezar con la pregunta. Vamos a empezar. ¿Puede contarnos sobre las vacunas de niños y por qué es importante que este grupo de edad se vacune? Bueno, una excelente pregunta. Entonces, somos muy afortunados de que la comunidad médica, los investigadores, el gobierno ha financiado la posibilidad de desarrollar estas vacunas para COVID-19 en un tiempo récord. Realmente ha sido algo fantástico. De las cosas buenas de la pandemia, si hay algunas de que la comunidad de investigadores, la comunidad médica, se ha movido muy rápido para proveer terapias efectivas contra COVID-19 y terapias que previenen, como son las vacunas. Entonces, en cuanto a los niños especialmente, pues tenemos la única vacuna que está aprobada en los Estados Unidos. Hay otros países que tienen otras aprobadas, pero en los Estados Unidos la única vacuna que está aprobada para niños es la de Pfizer, que es una vacuna mRNA. ¿Qué quiere decir eso? Es una vacuna que utiliza un RNA mensajero. El RNA mensajero es como, por decir alguna, una fábrica que produce una proteína que se llama la proteína de espiga, el spike protein, dentro de las células para que el cuerpo del niño o de la niña o del adulto tenga la capacidad de producir defensas contra el virus. Entonces es un mecanismo muy, muy interesante, novedoso, en el cual se ha utilizado la ciencia para utilizar esta tecnología que utiliza RNA mensajero para desarrollar la proteína y que el cuerpo produzca anticuerpos. En cuanto a los niños específicamente, tenemos la vacuna de Pfizer que está aprobada para niños de 12 a 16 años, de 12 a 18 años y para mayores, por supuesto.
en unas dosis similares a la de los adultos. Es una vacunación que se pone en tiempo cero, después se repite a las 3 semanas y en algunos casos se recomienda un booster, una tercera dosis. Para los niños menores de 12 años, es decir, entre los 5 años y los 11 años, es la vacuna de Pfizer, pero en una dosis menor. Es la tercera parte de la dosis de adultos. Se utiliza también al tiempo cero y a las 3 semanas. No hay un booster recomendado en este momento para esa edad. Y para los menores de 5 años, apenas se ha enviado la documentación a la Food and Drug Administration para ser aprobada. No tenemos los resultados todavía, pero se espera que en las próximas 2-3 semanas se apruebe la vacuna para los niños de 6 meses a los 4 años. Va a ser de una dosis mucho menor. Entonces, esa es la vacunación que existe para niños en los Estados Unidos. En otros países hay otro tipo de vacunas que se están utilizando para niños menores, pero en este país solamente tenemos esa vacuna que está disponible en todo el estado de Connecticut para los niños mayores de 5 años. Sus pediatras la tienen disponible. Hay varios sitios donde usted puede llamar, hacer una consulta con CVS, Walgreens, Walmart, donde le pueden poner la vacuna para los niños también. Perfecto, muchas gracias. No, sí, yo creo que sí lo puedes preguntar. Ok, vamos para la segunda pregunta, como más o menos tú lo contestaste, pero vamos a ver si, para darle más información. Okay. ¿Cuáles son las diferencias entre la vacuna de niños y la vacuna que reciben el resto de la población? Excelente pregunta, Yaneli. Entonces, la diferencia es el mismo tipo de vacuna, es la misma tecnología, como ya les decía antes, utilizando RNA mensajero. La gran diferencia de la vacuna para los individuos mayores de 11 años, es decir, para los niños de 5 a 11 años, es de que la dosis es menor. Entonces, en la vacuna de adultos se utilizan 30 microgramos por vacuna, 30 microgramos. Eso es una unidad de medida de cuánto se está inyectando. En los niños de 5 a 11 años se utiliza 10, es decir, la tercera parte. Y la vacuna que se está estudiando en los niños de 6 meses a 4 años es 3 microgramos. Entonces, fíjese la diferencia entre 30, 10 y 3. Es decir, está diseñada en menor cantidad para cuando los niños son más pequeños. Entonces, se está estudiando. Pero esa es la única diferencia realmente, que es una menor dosis, una menor dosis inyectada entre la primera dosis y la segunda dosis comparada con la vacuna de los niños mayores de 12 años y los adultos. Muchas gracias por esa información. Uh-huh. Y vamos para la tercera pregunta. Por el momento, la única compañía autorizada para las vacunas de niños, como tú ya dijiste, es Pfizer. ¿Qué información tenemos sobre la otra compañía como Moderna y Johnson & Johnson creando sus propias vacunas para niños? Sí, excelente pregunta. Y hay otras que también, Novavax es la otra compañía. Entonces, Moderna igualmente tiene estudios que están haciendo, pero no los han presentado para niños menores de 5 años y los están haciendo esos estudios. Va a ser algo muy similar, con una dosis menor, muy parecido a lo de Pfizer, que una mayor dosis en los adultos, una menor dosis en los niños pequeños. Todavía no han salido los resultados, entonces no podemos comentar ante eso. Johnson & Johnson, yo creo que realmente va a tener poca utilidad la vacuna de Johnson & Johnson en los niños y no creo que vaya a ser algo que se apruebe en este momento para niños. En cambio, hay una vacuna que es la de Novavax, que es una vacuna que sí se está estudiando en niños, en la cual probablemente sea algo que en el futuro se pueda aprobar para niños. Es una tecnología muy típica con lo que se ha utilizado siempre para otro tipo de vacunas. Ese estudio se está haciendo en este momento en niños y es muy probable que de aquí al otoño tengamos disponibilidad de esa otra vacuna para COVID-19 que se va a utilizar en niños, pero no está disponible en este momento. I have a follow-up. Y doctor, hablando de Novavax, ¿de dónde viene esa vacuna? Sí, es una vacuna muy interesante que utiliza una tecnología que se ha utilizado por mucho tiempo. Es una compañía que está basada en el estado de Maryland, en la ciudad de Rockville, ahí es donde está localizada la compañía. Y lo que ellos hacen es muy interesante. Utilizan el moth. El moth es un insecto en el cual ese insecto se manipula genéticamente y ese insecto produce esta proteína que es similar al spike protein que está en la
en el virus y esa proteína entonces es la que se utiliza para desarrollar la vacuna. Entonces es una tecnología diferente a la de Pfizer o la de Moderna o la de Johnson Johnson. Y es algo que se ha venido utilizando en muchas vacunas. Es muy bien tolerada, es una tecnología muy similar a lo que ya se ha hecho anteriormente y se puede producir grandes cantidades de proteína utilizando este sistema. Entonces es algo muy interesante de cómo se hace. La efectividad, esas vacunas son muy efectivas, son muy fáciles bueno, muy fáciles entre comillas, ¿no? Realmente nada de esto es fácil, pero digamos que hay una tecnología que se ha utilizado anteriormente. Los estudios los están haciendo. Hay un estudio ya publicado en adultos que se hizo en el Reino Unido, donde se ve que la vacuna es 96-97% efectiva en los adultos y probablemente va a ser algo similar en los niños. Entonces ya viene esa otra vacuna. Aún los estudios los están terminando en la parte pediátrica, pero yo creo que de aquí al otoño vamos a tener una segunda, quizás una tercera vacuna para niños, que nos va a dar como una diversidad para vacunar utilizando diversas formas de vacunación. Qué interesante todo eso. Y doctor, algo de lo que hemos escuchado de los padres que no quieren vacunar a sus hijos es que quieren esperar más tiempo para ver los efectos de la vacuna a largo plazo. ¿Puede hablar sobre el proceso detrás de la aprobación de las vacunas y cómo este proceso garantiza que las vacunas sean seguras para los niños? Sí, excelente pregunta, Fernando. A ver, dos cosas. Primero, llevamos ya 2 años de pandemia. Estamos vacunando aproximadamente hace 14 meses. Empezamos en el mes de diciembre. Ustedes se acuerdan, diciembre del año 21. Es decir, llevamos ya 14 meses de estar vacunando. El número de dosis de vacunas que se han colocado en niños y adultos en los Estados Unidos en los últimos 14 meses es cerca de, creo que de número de dosis se acerca a 400 millones de dosis, 400 millones de dosis de inyecciones. Y ya sabemos que este producto es realmente no solamente efectivo y eficaz, pero no tiene problemas de efectos secundarios severos. Entonces yo puedo decir hoy que la efectividad y los efectos secundarios son mínimos, lo cual para mí me da la tranquilidad de que puedo recomendar sin ninguna reserva esta vacuna para los niños para los cuales está aprobado, es decir, los mayores de 5 años. La contraparte de esto es de que hoy en día estamos viendo casos de niños pequeños, casos de niños de mayores de 5 años hasta 11 años que han sido hospitalizados por esta enfermedad. Entonces, cuando un padre tiene un poco de duda sobre esto, y lo entiendo, porque pues, los padres quieren hacer lo mejor por sus hijos y no quieren ponerlos en ningún riesgo. Entonces, lo que yo les contesto y les pregunto, les hago una comparación, les digo, bueno, mire, esto es lo que sabemos de las vacunas. Esta vacuna se coloca, dura muy brevemente en el cuerpo, 1 día, 2 días después desaparece la vacuna. Lo que queda es la respuesta inmune, que es lo que va a prevenir la infección. Y ya sabemos de que es una vacuna bien tolerada a los niños. Se han puesto millones de dosis. Y esa vacuna no persiste, no perdura, no hay problemas de fertilidad. Era una de las preguntas que hacían en un momento. Ahora vamos a hablar sobre efectos secundarios posibles. Por el otro lado, les puedo decir que hay muchos niños que han sido hospitalizados por COVID-19. Los hemos visto en nuestro hospital, sobre todo en los últimos 3, 4 semanas hemos tenido muchos niños hospitalizados, no solamente por la enfermedad COVID-19, sino por el síndrome MIS-C, M-I-S-C, MIS-C, que es un síndrome inflamatorio que ocurre después de la infección, cerca de 4 semanas, 4 o 6 semanas después. Y hemos visto muchos. La semana pasada tuvimos 10 niños hospitalizados aquí en Connecticut Children's por ese síndrome inflamatorio que ocurre después de la infección. Y tenemos un par de niños que están muy enfermos con problema de corazón por la infección específicamente. Entonces, para mí, los efectos adversos que son mínimos, y se lo puedo decir con certeza porque pues, he estado vacunando niños desde hace mucho tiempo, son mínimos comparado con lo que puede ocurrir con la infección en un niño. Y la infección tiene 2 problemas. Uno, que termina hospitalizado por la infección. Y 2, si no termina hospitalizado por la infección, puede terminar hospitalizado por este síndrome inflamatorio, de inflamación del corazón, de las articulaciones, de otras partes del cuerpo, que ocurre después de la infección.
La vacuna previene ese síndrome MIS-C que ocurre 3-4 semanas después de la infección. Entonces tenemos muchas razones por las cuales es preferible vacunar que tomar el riesgo de infección y que la infección le produzca hospitalización o muerte, o que le produzca este síndrome de inflamación que puede ocurrir 3 o 4 semanas después. Entonces mi recomendación es vacunar. Y doctor, sé que estamos hablando sobre las vacunas de niños, pero le quería preguntar algo que hemos escuchado mucho, que hay muchas personas embarazadas o amamantando que tienen dudas sobre las vacunas y no se quieren vacunar. ¿Qué información les puede dar para que tengan confianza en las vacunas? Excelente pregunta, Fernando. Y empecemos con la parte del embarazo. Inicialmente, digamos en enero, febrero del año pasado, en el cual estábamos apenas tratando de entender la pandemia, qué pasaba con el embarazo, hubo un poquito de reticencia, como de decir, por ahora mejor no vacunemos las embarazadas porque no sabemos qué puede pasar. Hoy en día es muy claro, el COVID-19 en la embarazada puede causar muerte del bebé en útero, puede ser una muerte fetal. Ya lo hemos visto desafortunadamente. Y el COVID-19 en la embarazada puede causar enfermedad muy seria en la embarazada. Desafortunadamente hemos tenido madres embarazadas que han muerto por COVID-19. Esto es una cosa muy seria. Entonces, la vacuna es algo que es absolutamente necesario y especialmente en las mujeres embarazadas. Eso es un pedido que yo les hago a todas las mujeres embarazadas que no tienen la vacuna todavía. Por favor, háganse poner la vacuna cuanto antes. No solo protegen al bebé, sino que se protegen ustedes mismas de que le pueda pasar algo a usted misma, que puede llevar a terminar en cuidado intensivo y la muerte, o que le pase algo al bebé, con inclusive la pérdida del embarazo, si no se vacuna. Entonces, hoy en día es muy clara. Las recomendaciones del Centers for Disease Control, del CDC, es que estando embarazado se considera un estadio de altísimo riesgo para tener complicaciones por COVID-19. La vacuna no tiene ningún problema en la embarazada. Entonces, es muy importante vacunarse. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, que era la lactancia materna, no hay ninguna contraindicación con la vacuna y la lactancia materna. La lactancia es algo que se debe fomentar y la vacunación no va a tener ningún problema. Ahora, si se vacuna durante el embarazo, ya está vacunado y le puede transmitir esos anticuerpos al bebé. Tengo varios casos, 2 casos que yo sé específicamente, que un par de madres que me llamaron, dijeron, no estoy seguro, estoy en la última parte del embarazo, ¿será que me pongo la vacuna? Y a ambas les dije, por favor, póngase la vacuna por 2 razones. Se protege usted de una infección. Y si le da la infección después del parto, hay una gran ventaja, es de que el niño se va a infectar, el bebé, pero si usted está vacunada, le va a pasar defensas directamente de la madre al hijo a través de la placenta, de anticuerpos que produce la madre en el momento que la vacunan. Entonces, y eso ocurrió. Un bebé de 4 meses desarrolló COVID-19 hace 3-4 semanas, tuvo un poquitico enferma en la casa, pero se mejoró rápidamente. ¿Por qué? Porque tenía anticuerpos de la mamá que le pasó durante el embarazo y la protegió a la bebé. Y pasó otra vez, igualmente, con otro bebé de 5 meses, exactamente el escenario que les he dicho a las mamás. Las mamás me agradecieron, me dijeron muchas gracias, doctor Salazar, por haberme recomendado la vacunación en un momento en el cual yo lo dudaba, tenía susto que fuera a pasar algo con mi bebé, no pasó nada, pero lo que sí evitaron es de que sus bebés se infectaran y terminaran en el hospital, porque la mamá con sus anticuerpos defendió al bebé. Y nuevamente, la lactancia materna no tiene ningún problema con la vacuna. Y si no se puso la vacuna antes del embarazo, se la puede poner después. No hay ningún problema con la leche materna. Estas vacunas no se transmiten a través de la leche materna. No tienen nada que ver con la leche materna. Entonces, por lo tanto, ni el embarazo ni la lactancia materna son contraindicaciones de vacunación y, de hecho, se recomienda vacunar durante el embarazo. Muchas gracias. De verdad, esta información es bien necesario para la comunidad, para saber, porque esto es muchas cosas que mucha gente tiene muchas dudas. Muchas gracias por esa contestación. Vamos a seguir para la próxima pregunta. ¿Hay otras dudas o razones que ha visto en los padres que no quieren vacunar a sus niños? Sí, obviamente las hay. Y yo entiendo a los padres. Los padres
la motivación de los padres siempre es mantener a sus niños sanos. Y cualquier cosa en la que no tengan seguridad, pues lo van a preguntar, van a dudar, y sé que lo hacen específicamente con el interés de sus niños. Eso lo entiendo perfectamente. Entonces, las preguntas que me hacen generalmente son 3 preguntas. Una, ¿cuál es el efecto inmediato de las vacunas? Entonces, lo que les puedo decir es de que el efecto más común es un poco de dolor en el brazo donde se coloca la vacuna. Dura generalmente 1 día, 2 días máximos y es muy bien tolerado. Eso es lo primero. Lo segundo es que puede ocurrir es pues que se sientan a las 24, 48 horas un poquito como de pronto con una fiebre baja, de pronto un poquito con malestar. Y eso quiere decir que la vacuna está funcionando, que el cuerpo está respondiendo a la vacuna. Generalmente es transitorio, 24, 48 horas y ya, y se va. Entonces es algo muy bien tolerado. El tercero, que pues ha habido mucha información sobre esto, sobre todo en los mayores de 12 años, es algo que se llama la miocarditis. La miocarditis es una inflamación del músculo del corazón, del miocardio, que es el músculo del corazón. Y sí se vio, eso sí está confirmado, que hay un aumento con la vacunación en mayores de 12 años, hay un aumento en los casos posibles de miocarditis, de inflamación del músculo del corazón asociados a la vacuna. Es supremamente raro, ocurre cerca de 12 casos por millón de dosis de vacuna, 12 por millón de dosis, es decir, la mayoría, estamos hablando de que de 1 millón de dosis, solamente 12 van a tener este problema. Cuando lo hemos visto, es un problema muy transitorio y todo se ha mejorado. Entonces, eso es muy importante. Y hay que compararlo con la posibilidad de que tengan miocarditis, inflamación del corazón, porque la enfermedad le produce miocarditis. Esa es mucho más seria. O por el síndrome que sigue después de la inflamación, que es el MIS-C, es el síndrome inflamatorio, que también produce miocarditis, pero no por la vacuna, por la infección. Entonces, muy bien tolerada la vacuna, no tiene problemas serios. Se han estudiado, lo estamos viendo, se han colocado muchísimas vacunas y muy bien tolerado. La última pregunta que me han hecho, sobre todo adolescentes o madres de adolescentes, es si hay algún problema con la fertilidad. Es una de las preguntas en nuestro medio, que si la vacuna produce infertilidad. Eso ya se ha estudiado y es absolutamente falso. No produce infertilidad. Lo que sí se ha visto que produce una disminución de la fertilidad es la infección en los hombres. Entonces hay un aumento, una disminución transitoria de la fertilidad del hombre con infección, no con vacunación. Entonces la vacunación va a prevenir eso. Es algo nuevo que acaba de salir. Entonces, nuevamente, todo apunta a que es mejor vacunarse que no vacunarse. Creo que eso contesta tu pregunta, Yaneli. De verdad, sí, estamos de acuerdo. Es muy importante de vacunarse. Queremos hacer otra preguntita. Hay mucho discurso en este momento sobre la nueva variante Omicron. Y ya sabe que el mes pasado subió muchísimo los casos. ¿Nos puedes contar un poco sobre la diferencia entre esta variante y las otras? Bueno, excelente pregunta. Sí, entonces, los virus, generalmente, los virus como el SARS-CoV-2, que es este virus del COVID-19, tienen una gran capacidad de cambiar, de mutar, de ir como cambiando de apellido, por decir algo. Y entonces, el original, que sale de Wuhan, en la China, ese se llama SARS-CoV-2 y era la variante original. Pero después, como todos los virus, ellos empiezan a cambiar y a cambiar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tenía que establecer una forma de darles un nombre. Y decidieron escoger el alfabeto griego. El alfabeto griego como la forma para determinar cuáles eran las variantes nuevas. Entonces empezó, obviamente, alfa, beta, delta, y el alfabeto griego que tiene más de 20 letras. Entonces, la original no tenía nombre específico, era SARS-CoV-2. Después salió la alfa, después salió la beta, después salió la delta. La alfa pues fue la que se vio en Inglaterra, después llegó acá, después llegó delta, que la vimos el verano pasado, y ahora estamos en Omicron, que es la letra número 15 del alfabeto griego, Omicron.
¿Y qué quiere decir? Es el mismo virus, pero cambió el apellido, cambió, digamos, el zip code de su casa, lo cual lo hace más difícil de que el cartero lleve el correo a la casa adecuada, porque ha habido un cambio en esa proteína que se llama el spike protein, la proteína, el spike protein, que es el más importante del virus. Entonces, Omicron aparece más o menos a finales de octubre, principios de noviembre, en Sudáfrica y otros países surafricanos, y ha cambiado tanto que se ha vuelto muy, muy fácil de que infecte de una persona a otra, que se llama la posibilidad de reinfección o infección de otros seres humanos. Entonces se pasa muy fácilmente de una persona a otra. La otra diferencia es que produce una enfermedad que no es tan seria, aunque en algunos casos puede producir la muerte. Y ese virus sale del sur del África, donde ha mutado, llega a Europa, llega a Estados Unidos, y en cuestión de un mes este virus ha tomado una fuerza impresionante. Lo empezamos a ver en diciembre aquí, y en enero pues tuvimos un pico de casos de Omicron en Connecticut impresionante, con cerca de 60,000 casos diarios nuevos de Omicron. Por fortuna ahora estamos viendo que ya ha ido disminuyendo bastante efectivamente. ¿Por qué ha disminuido? Porque pues se infectaron muchos, estamos vacunados, tenemos otras terapias, y en Connecticut porque hemos seguido las recomendaciones de utilizar este aparatico que pues es muy importante, que es la máscara, utilizar el distanciamiento social, la vacunación, que nos permite controlar el virus, y el virus ha ido desapareciendo. Entonces yo tengo la certeza de que ya Omicron tiende a desaparecer en los próximos mes y medio. Lo que no sabemos es si va a salir la siguiente letra del alfabeto griego y hasta cuándo seguimos cambiando. Yo creo que esta va a ser como la final de esa parte inicial, pero no sería raro que el otoño entrante tuviéramos otro pico de COVID-19. Quizás no es tan serio como los que hemos tenido, pero ha seguido cambiando. Entonces Omicron es simplemente un nuevo apellido o un nuevo zip code del virus de COVID-19, que hace que sea mucho más difícil que el cartero lleve el correo a la casa que es. Pero lo estamos aprendiendo, y ya aprendimos, entonces ya le mandamos la dirección que era al cartero, y ya estamos controlando otra vez el virus de Omicron, y esperamos poder salir de esto en las próximas 4 semanas. Y te quería preguntar algo, doctor. Me parece que estamos como en un ciclo, o sea, empezamos con Alpha, como dijiste, subió los casos, bajaron, entró Delta, subieron los casos otra vez, y luego otra vez lo mismo con Omicron. ¿Cómo es posible que salgamos de este ciclo? O sea, siento que ya año y año, a través de más años, vamos a ver más ciclos y más variantes. ¿Cómo podemos acabar con todo esto? Bueno, es una excelente pregunta, Fernando, y me encantaría tener una respuesta definitiva. Entonces solamente puedo especular. Y es de que se han visto 2 cosas. Primero, esta última versión fue menos seria que la original, menos seria que la Delta en cuanto a severidad de infección. Pero esta última infectó mucha más gente. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre para que un virus infecte más gente de manera efectiva y se pueda perpetuar en la población? 2 cosas. Una, que se vuelva un virus más humano. Es decir, que tenga más posibilidad de infectar a los humanos. A diferencia del virus original. El original sale probablemente de un murciélago y tiene menos capacidad de adaptarse al ser humano y produce enfermedades muy serias, porque el cuerpo no ha visto nada, el cuerpo humano nunca ha visto algo similar, y produce un rechazo tremendo que produce una inflamación severa y muchas muertes, como las vimos a principios en febrero y marzo, abril del año 2020, que murió mucha gente, sobre todo en Connecticut y en Nueva York murió mucha gente. Después viene Delta, que infecta, pero un poquito menos severo, y llega Omicron, que infecta a muchos, pero mucho menos severo. Entonces el virus se ha adaptado a ser un virus que toleramos más los humanos, por decir algo. Entonces lo que viene en la evolución de estos virus es que se va a volver más como influenza, como la influenza que siempre hemos tenido. El virus de la influenza, que es un virus anual, tenemos que vacunarnos todos los años,
produce una gran cantidad de enfermedad, pero la mayoría de las personas no se hospitalizan. Sí hay muertos por influenza, obviamente, y por eso hay que vacunarse, pero ya se vuelve algo que no es una pandemia, sino una endemia, se vuelve un virus endémico. Entonces yo creo que después de Omicron, con el número de pacientes vacunados, la cantidad de gente que se infectó por Omicron, yo creo que vamos a llegar a esa fase en la cual siempre vamos a vivir con este virus. Esto ya no creo que se vaya a ir nunca, muy poco probable, pero va a ser una infección que se maneja como el resto de las enfermedades respiratorias que siempre hemos tenido, que tiene una gripa o tiene un flu más fuerte, menos fuerte. Y ya ahí va a ser más importante tener mucho cuidado con los niños o los adultos que tienen enfermedades crónicas, el niño que tiene inmunodeficiencias, el niño que tiene terapia para cáncer, el niño que tiene problemas de corazón. Entonces el niño va a tener más riesgo de infección. Se verá lo mismo que ocurre con influenza, pero yo creo que ya después de esto vamos a entrar en un periodo no de pandemia, sino de endemia, donde el virus se mantiene en la población, rota por el mundo, pero no produce el nivel de infección severa y de muerte que produjo el virus original, el que siguió el alfa, beta o delta, y más parecido a Omicron y quizás ni tan severo como Omicron. Gracias, doctor. Vamos a seguir para la próxima pregunta, ya que hablamos mucho de estos temas. ¿Qué tan efectivas son la vacuna contra Omicron? La vacuna no es tan buena como lo fue para alfa o delta, pero es efectiva. Entonces, y es efectiva específicamente para los que recibimos la vacuna hace un año, si tenemos una tercera dosis. O sea, con el booster es bastante efectiva. Y de todos modos es muy efectiva para evitar hospitalización y evitar muerte en particular. Pero el virus sí mutó, entonces digamos que sería ideal tener una vacuna que fuera mucho más efectiva para Omicron. Ya la están estudiando y es posible que lo que utilicemos en la vacunación de otoño, probablemente para el año entrante, tengamos ya una vacuna que sea mucho más efectiva para Omicron, no solamente para evitar muerte y enfermedad severa, sino para evitar cualquier tipo de infección. Pero de todos modos, las vacunas que estamos utilizando hoy son efectivas para Omicron, son efectivas para evitar muerte y hospitalización, y con el booster, la tercera dosis, muy efectivas. Entonces, si usted que está escuchando no se ha colocado el booster, se colocó las 2 dosis, por favor, colóquese el booster. Es la tercera dosis de Pfizer, esa puede ser Pfizer o Moderna, para los niños solamente Pfizer. Y para los niños está recomendada en mayores de 12 años el booster con la tercera dosis. No hay un booster para los niños de 5 a 11 años, al menos de que tengan enfermedades adicionales como inmunodeficiencias, terapia para cáncer, problemas de asma severa. En este caso, los niños de 5 a 11 años también se recomienda un booster. Bueno, doctor, ya acabamos con las preguntas, pero ¿hay algo más que quiere decir antes de acabar con nosotros? Bueno, Yaneli, Fernando, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir con ustedes. Excelentes preguntas. Estamos aquí disponibles para la comunidad en español o en inglés en el Hospital de Niños de Connecticut, que es una entidad que está aquí en la ciudad de Hartford y en todo el estado de Connecticut a través de nuestras clínicas. Tenemos cerca de 42 clínicas por todas partes, desde Bacchus Hospital, Norwich, al norte de Connecticut y hasta Fairfield County. Estamos en todas partes del estado de Connecticut sirviendo a la comunidad, pero obviamente muy, muy enfocados en nuestra comunidad latina. Y como jefe del departamento de pediatría y jefe médico del hospital, pues les hago invitación a toda nuestra comunidad que estén con nosotros, se comuniquen, nos pregunten, nos den opiniones de si estamos dando suficiente información para ustedes. Esto es algo que este tipo de seminarios, tipo de preguntas y respuestas en español creo que son muy importantes. Y si hay algo que tengan dudas, tienen preguntas, tienen preocupaciones, no duden en llamarnos, estamos para ustedes. Gracias. Bueno, ha sido un placer, como siempre, hablar con usted y gracias por toda esa información. Sí, muchas gracias. Y como tú dices, no tenga miedo,
Que sea irresponsable, como el dicho. En inglés es don't be afraid, be responsible. Entonces no tenga miedo, sea responsable. No Eso tengo mismo, miedo a ser esa es la- responsable, exactamente exacto. lo que siempre he dicho. No tenga miedo, sea responsable. Eso mismo. Bueno, gracias para ustedes dos. Muchas gracias, un Tengan placer. un buen día. Hasta luego. Igual. Igual, Y muchas gracias. doctor, una cosa, antes que te vayas, estabas hablando antes de que las vacunas, es posible que vamos a ver vacunas para niños menores de 5 años. Cuando pase eso, ¿tendrías tiempo de hablar con nosotros otra vez de nuevo para... Sí, claro, por hacer- supuesto. Por supuesto. Con mucho gusto, ya saben, comunican con Brett, Sí. mi asistente, y cuadramos una charla. Ok, Ok, gracias. perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego a los dos, que estén bien. Igual, cuídase. Bye. No, it was good. I mean, Where's the recording? that last Can we question, Can we record? we can cut that last question anyway, because we were just asking him Do you want to do a wrap up right now while we're still recording? I don't think so. No, Okay. we'll just put